¿Alguna vez has terminado una conversación con alguien y terminas sintiéndote agotado, confundido, inseguro de vos mismo o incluso culpable sin que esa persona te haya gritado o insultado? Es una sensación extraña. Pensás de que algo anda mal y que si se lo comentas a los demás para ver qué piensan van a decir que estás exagerando las cosas. Esto ocurre porque hay personas que actúan y operan desde la hostilidad silenciosa. No usan la confrontación directa. Prefieren utilizar los juegos psicológicos. Su objetivo no es ganar una discusión, sino reescribir la realidad para que vos siempre seas el que esté en falta. Hola, soy Emmanuel Flores, soy psicólogo. Quédate hasta el final del video porque te voy a dejar unas herramientas que te van a servir para recuperar tu confianza en tu propio criterio. Pero antes vamos a analizar cómo operan estos mecanismos de manipulación indiscreta y por qué tu cuerpo reacciona ante este estrés. En mis consultas clínicas comúnmente recibo a personas con problemas de ansiedad generalizada, insomnio, fatiga crónica. Pero al revisar los análisis médicos todo está perfecto. El corazón está bien, los pulmones están bien, el análisis en la sangre está bien. Sin embargo, el paciente manifiesta sentirse físicamente derrotado. Cuando empezamos a explorar el entorno del paciente, casi siempre nos encontramos con una constante, un vínculo cercano, una pareja, familiar o un jefe que practica la manipulación encubierto o juego psicológico. La psicología define estas dinámicas como una forma de agresión pasiva bien calculada. El peligro de estos comportamientos no radica en su violencia, sino en su continuidad. Al no haber gritos ni golpes, la mente comienza a relacionar la conducta del otro, diciéndote a vos mismo que tal vez fue un malentendido, que la otra persona está demasiado estresada o que vos estás siendo demasiado sensible. Esa constante de justificar lo injustificable genera una disonancia cognitiva. Tu cerebro recibe dos señales contradictorias: el instinto que te dice que estás en peligro y la lógica social que te obliga a actuar como si todo estuviera bien. Esa fricción interna drena tu energía y destruye de forma sistémica tu autoestima. Para poder entender a un manipulador silencioso debemos observar sus herramientas cotidianas. Estas personas no imponen su voluntad por la fuerza, lo hacen deformando conductas que socialmente son positivas e inofensivas. La falsa amabilidad obligatoria. Este comportamiento consiste en colmarte de favores, regalos y atención que nunca pediste. En apariencia esto es un acto de generosidad, pero en psicología es un tipo de manipulación porque estos actos no son regalos, son deudas implícitas. La persona lleva un registro contable de todo lo que te da y hace por vos, para que cuando llegue el momento y vos expreses un desacuerdo o pongas un límite, quedes a lo inmediato como alguien desagradecido. El mensaje oculto es: mira todo lo que yo hago por vos, no tenés derecho a reclamarme nada. La amnesia selectiva. Esta es una de las tácticas más desesperantes. Ocurre cuando confrontas a alguien por un comentario hiriente o por un acuerdo roto y su respuesta es: yo jamás diría eso, o estás recordando las cosas mal. No se trata de un simple olvido, es una estrategia para desgastar tu confianza en tu propia memoria. Dejas de confiar en lo que escuchaste y en lo que viste y empezás a depender de la versión que el manipulador decida construir para vos. La distracción por incompetencia. Aquí la persona utiliza la torpeza o el supuesto desconocimiento para evadir responsabilidades o para sabotear tus proyectos. Si le pides ayuda a esta persona, lo hará mal, te lo hará tarde o manifestará que aún no ha podido saber cómo hacerlo. De este modo vas a preferir la próxima vez hacerlo vos mismo para evitar el conflicto. Cuando convivís con alguien cuyos mensajes siempre son dobles o ambiguos, tu cuerpo no puede relajarse, porque no sabes cuándo el humor de esa persona va a cambiar o cuándo un comentario aparentemente inocente va a esconder una crítica hacia tu cuerpo, a tu trabajo o a tus capacidades. Soportar todos esos entornos produce un impacto medible en tu cuerpo. Tu cerebro procesa la ambigüedad exactamente igual que una amenaza física. En un escenario de peligro real, estas hormonas te salvan la vida preparándote para la huida o el combate. Pero cuando los niveles de estrés se mantienen elevados durante meses o incluso años debido a tensiones psicológicas,
en el hogar o en el trabajo, el cuerpo empieza a pagar la factura. El exceso crónico de estrés altera la estructura cerebral responsable de la consolidación de la memoria y la regulación emocional. Esto explica por qué las personas que viven en entornos manipuladores suelen experimentar lagunas mentales, dificultad para concentrarse y una sensación constante de neblina cerebral. Tu energía no se está perdiendo por falta de sueño, se está consumiendo en mantener un estado de alerta frente a una persona que se supone que debería ser un espacio seguro. Pero ¿por qué alguien querría actuar así? Desde la psicología de la personalidad, estas conductas suelen correlacionarse con los rasgos de la llamada triada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica. Para estos perfiles, las interacciones humanas no se basan en reciprocidad o empatía, sino en términos de control, poder y utilidad. En neuropsicología existe un concepto llamado cheater high o euforia del engaño. Se ha observado que en ciertas estructuras de la personalidad, romper las normas éticas, mentir o manipular sin ser descubierto activa ciertos circuitos de recompensa del cerebro, liberando dopamina. No hay culpa, hay una descarga de satisfacción por haber sido más astuto que el otro. Para un individuo con rasgos maquiavélicos, lograr que tú dudes de tu propia palabra o conseguir que haga algo que no querías hacer mientras mantienes una sonrisa es la prueba máxima de su superioridad. Ven la honestidad y la transparencia de los demás como debilidades explotables. Por eso, intentar apelar a su empatía, explicarles cuánto te duele su actitud o esperar que cambien mediante el diálogo suele ser un desgaste inútil. El sufrimiento de la víctima no les genera remordimiento, les confirma que su estrategia de control está funcionando. Una de las maniobras más calculadas de las dinámicas de control es el aislamiento, un fenómeno que en psicología forense se analiza a través de las pérdidas de redes de apoyo. El manipulador necesita que tu única fuente de validación sea él. Si estás rodeado de amigos, familiares que te aprecian o compañeros de trabajo que valoran tus capacidades, vas a tener puntos de comparación. Si alguien en tu entorno te dice: oye, la manera en que te habló tu pareja ayer no es normal, tu mente va a comenzar a despertar de la disonancia cognitiva. Y como lo prometido es deuda, aquí te dejo el ejercicio práctico para la reconstrucción de la autoestima, que consiste en el registro de objetivo de hechos. Dado que la amnesia del manipulador es convencerte de que tu memoria está fallando, necesitas empezar a escribir. Anotar los hechos concretos de las interacciones conflictivas inmediatamente después de que ocurran. ¿Qué se acordó? ¿Qué palabras exactamente se utilizaron? ¿Cómo te sentiste? No lo hagas para confrontar al otro, porque el manipulador profesional negará lo escrito. Hacelo por vos. Cuando comiences a sentirte mal o a sentir culpa, es necesario que vuelvas a leer tus registros para confirmar tus sentimientos. El siguiente ejercicio es establecer límites. Si ya identificaste que esta persona, cada vez que le compartís un logro, busca la manera indirecta de desmeritarlo, los límites consisten en retirar la información. Deja de buscar reconocimiento en una persona que no te lo va a dar. Mejor guárdatelo para las personas que de verdad valoren tus capacidades. Descubrir que la persona en la que más confiaba utiliza la manipulación silenciosa es un golpe doloroso. Es un proceso de duelo doble, porque lloras por la persona que creías que era y por la aceptación de la persona que en realidad tenés enfrente. Sin embargo, este desengaño, por muy difícil que sea, es el inicio de tu libertad. La lealtad más importante es la que tenés con vos mismo, con tu salud mental y con el derecho a vivir sin estarte defendiendo constantemente de las personas que dicen amarte. El bienestar emocional empieza el día que decidís de que tu paz no es negociable. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco dudes en compartírselo a la persona que crees que está siendo manipulada por su pareja, amigo o familiares. Nos vemos en el próximo video. Chao.